Bueno, muy buenas a todos. Vamos a dar comienzo a la mesa 3, que está prevista en este congreso. Es una mesa redonda y está planteada con un formato un poquito distinto a lo que hemos visto en los talleres. Es una mesa de debate. Y lo que vamos a discutir es si las escuelas libres pueden ser entendidas o no como comunidades intencionales. Ese sería un poco el objetivo principal, aunque, por supuesto, se trata de un objetivo que tiene relación con otra serie de preguntas, ¿no? que ahora comentaré un poco al auditorio. Vamos a formular como eje de este debate, ¿no? Vamos a intentar ver si realmente es necesario que una comunidad educativa lo sea también de carácter vivencial, ¿no? Para poder lograr unos objetivos de carácter utópico. ¿Qué relación tienen estas escuelas con los entornos sociales inmediatos? Es decir, cómo se plantea en ellas lograr esos objetivos, si ese logro es total o es parcial, ¿no? Vamos a ver ese tipo de cuestiones, son las que vamos a abordar en este debate. Y para ello, pues, contamos con un lujo de participantes. Tenemos aquí una mesa de expertos auténticos que nos van a ayudar con su diálogo, con sus intervenciones cruzadas, a ir respondiendo a esas cuestiones. En primer lugar, van a hablar ellos y después abriremos el debate al auditorio, al resto de los participantes, y online también, para que podamos completar un poco la visión, ¿no? que vosotros nos aportéis. Pero bueno, voy a empezar por presentarlos, por supuesto. Contamos con Pepe Moncho, que viene a hablarnos de la Escuela de Adultos de la Prospe. Pepe es un monitor de graduado escolar, ha trabajado durante muchísimos años con personas inmigrantes, refugiadas, dirige talleres, grupos de aprendizaje colectivo en la escuela, además de gestionarla y de ocuparse directamente de ella, con lo cual nos va a poder aportar una visión muy directa y muy cercana del funcionamiento de la Escuela de la Prospe. Después contamos con Didac, del CAN, que trabaja, a ver, aquí, como educador social, pero también es investigador, ¿verdad?, de diversos proyectos en la Universidad de Valencia. Ha trabajado en cuestiones como las nuevas políticas educativas, su impacto en la equidad, la gestión de las escuelas, el desarrollo profesional docente, es uno de los principales proyectos, y se centra en el estudio y el análisis de la reconfiguración de los sistemas educativos bajo el paradigma neoliberal y el recorrido histórico de iniciativas cooperativas de carácter educativo. Con él ha trabajado para aportar un poco sobre una de las cuestiones de las que nos vas a hablar, ¿no?, las cooperativas educativas en Valencia. Ha trabajado también Camila Saavedra, que no puede estar hoy con nosotros, es una lástima, pero bueno, es coautora también de tu aportación. Ella es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Y también contamos con Albert Torrent. Albert es licenciado en Filosofía, tiene un máster en Educación en Valores y Ciudadanía de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en diversos proyectos y ahora mismo es profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona. Miembro también de varios grupos de investigación, todos ellos importantísimos para el trabajo en lo que concierne a comunidades educativas. Y ha publicado varias obras. Por ejemplo, tenemos aquí la actualidad en la renovación pedagógica en España, del año 21, que es muy reciente. Y desde el 2009 es miembro de un colectivo llamado La Pinya, del que nos va a hablar un poquito hoy también. Y ha coordinado además una obra llamada La Pinya, Historias y reflexiones de un colectivo de autogestión educativa, del que también nos hablará un poquito después al terminar el debate. También estaba invitado el colectivo Paideia. De Paideia no ha podido venir nadie en persona, pero voy a leer yo un pequeño texto que nos han enviado y voy a proyectaros un fragmento cortito de un vídeo que tienen en el que nos explican un poco cómo funciona también la escuela y hablan de cuestiones relativas al debate, ¿vale? Eso lo haré yo. Aunque, por supuesto, el colectivo Paideia también es, os lo voy a presentar ahora. Al inicio es una de las escuelas con más trayectoria, tanto temporal como intelectual, ¿no?, en el marco de las escuelas libres en España. Es un referente de este modelo de escuela desde los años 70 y
Y bueno, hay numerosas publicaciones que tienen colgadas en su página web, que es perfectamente consultable, y el link al vídeo os lo voy a dejar también para que lo podáis ver completo después. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, voy a explicaros un poco el funcionamiento de la mesa. Tenemos hora y media larga. Vamos a intentar ceñirnos mucho a los tiempos. Me decía Juan antes que a las 2 tenemos que cortar. Así que, bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, dado que vamos a hablar sobre un único tema y el objetivo es debatir, es discutir. Entonces, lo que he pensado es haceros una pequeña introducción, sobre todo pensando un poco en el auditorio y en los oyentes que estén siguiéndolo en streaming, poneros un poco al día de lo que son las escuelas libres o lo que entendemos por escuelas libres o libertarias, tratar de caracterizarlas rápidamente para de ahí pasar ya a que vosotros habléis un poco del modelo que traéis o del que participáis cada uno y respondáis a 3 preguntas de debate que ahora os comento. Por lo tanto, luego la participación vuestra será por turnos, ¿vale? Cada uno de vosotros puede intervenir un cuarto de hora como mucho, no vamos a tener mucho más. Y al terminar, pues podemos ampliar esa discusión al resto del auditorio. ¿Vale? Intentaré luego sintetizar un poquito lo que hayamos hablado y cerramos. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el debate. Lo vamos a centrar en estas 3 cuestiones. Si podemos considerar las escuelas libres como utopías en sí mismas, en cuál es su relación con el entorno social inmediato, cómo se implican en el medio social en el que están insertas y, viendo la experiencia que nos pueden aportar los participantes de esta mesa, pues ¿para qué sirven realmente desde el punto de vista utópico? ¿La promueven la utopía? ¿Trabajan sobre ella? ¿Llegan a alcanzar algunos de sus objetivos? ¿No? Esto es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Y sin más dilación, pues os paso a comentaros estas nociones básicas, ¿no?, sobre lo que podemos entender por escuelas libertarias para tenerlo más claro, incluso también para que luego no nos repitamos, ¿no?, para que no tengáis vosotros tampoco que abundar sobre sus características y podamos centrar todo el tiempo en las preguntas de debate. ¿Vale? Las escuelas libertarias en realidad son muchos proyectos individuales, particulares, ¿no?, que están dispersos por toda la geografía mundial desde hace ya mucho tiempo, desde finales del siglo XIX. Existen escuelas de estas características que han mantenido una dinámica, un avance y una progresión hasta la actualidad, en la que todavía existen. Y responden un poco a las cuestiones básicas de la pedagogía libertaria, ¿no? Se entendieron desde sus orígenes como una manera de tratar de formar futuros ciudadanos utópicos, ¿no?, generando pues eso, el tipo de persona necesaria para que una utopía realmente pueda desarrollarse, ¿no?, porque están basadas en la idea de que la educación es una de las herramientas fundamentales y más útiles y más efectivas, digamos, para lograr el cambio social y para conseguir las transformaciones necesarias de cara a una sociedad utópica, ¿no? En cuanto a características más concretas, pues bueno, suelen constituir los núcleos de familias completas, trabajan con el concepto de comunidad educativa, no son solo maestros y alumnos, son toda la comunidad completa, normalmente. Aunque también es cierto que, aunque hay escuelas libertarias que forman parte de comunidades, ha habido otras que se han fundado y han existido al margen, de manera más independiente. Bueno, funcionan fundamentalmente como cooperativas de profesorado. A nivel pedagógico buscan fundamentalmente formar en la libertad o de manera libre para conseguir sociedades libres, ¿no? Se basan en la participación activa de los niños para lograr ese desarrollo autónomo y fundamentado en la libertad. De hecho, la noción de libertad en realidad en casi todas ellas es un modo de vida en sí mismo, ¿no? Está concebido como tal. Los maestros funcionan como acompañantes, no tienen un rol directivo en absoluto, porque su modelo educativo es anti-autoritario, está basado en ese principio, y el funcionamiento interno se regula a través de la deliberación y el debate
entre los propios miembros de la comunidad, los niños entre sí, los niños con los adultos, son los que establecen las normas de funcionamiento, basándose en el afecto, en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo constantes. El funcionamiento es asambleario en todas ellas, tendente al aprendizaje de la autogestión, que se traslada asimismo al funcionamiento de toda la escuela, es decir, todas las decisiones que se toman de forma asamblearia, no solo las de carácter organizativo, también las de carácter didáctico y las de vida cotidiana y gestión, ¿no?, del propio centro. Son espacios donde se fomenta la autonomía, la cooperación, la solidaridad, la responsabilidad individual y social. Por tanto, la formación del comportamiento actitudinal tiene un papel fundamental, muy destacable. Tienen una dimensión ética muy marcada y están orientadas, pues como decíamos, a formar desde el punto de vista sociopolítico. Es decir, tienen una vinculación muy directa con un proyecto político concreto y por eso las podemos considerar escuelas de carácter utópico que pretenden la utopía. Por supuesto que también trabajan aspectos como la crítica al sistema, parten de ella, fomentan el pensamiento crítico desde una perspectiva de la educación integral. Y a nivel ya más metodológico, pues trabajan siempre con la exploración, la experimentación, la creatividad, ¿no?, el autoaprendizaje para llegar a la autodeterminación. Son todo principios básicos del anarquismo, así como la combinación entre teoría y práctica. Y ya para completar un poco la información que os estoy dando, pues os voy a mencionar algunas de las escuelas que se conocen así. Por supuesto, sus orígenes están en el pensamiento anarquista de Bakunin, Kropotkin, Proudhon, etcétera, aunque también cogen cosas de Islander, de Graeber, de Mela, y recogen influencias a su vez de Fourier, de Pestalozzi, Froebel, que son pedagogos del siglo XIX. Pero bueno, también tienen relación con la pedagogía socialista de Makarenko y con los principios de la renovación pedagógica de María Montessori, de Crowley, Steiner, Dewey. Es decir, abarcan un poco todas las aportaciones más innovadoras y más alternativas desde el punto de vista pedagógico. Y como decía, bueno, pues algunos ejemplos de escuelas de este tipo los encontramos ya desde mediados del XIX. Podríamos remontarnos a la escuela de Tolstoy, de Yasnaya Poliana, que es uno de los referentes más antiguos, ¿no?, más, digamos, originales, pero también está el orfanato de Kempuis, de Robin, ¿no?, como referente. Después están las escuelas de Ferrier, la escuela activa de Ferrier, o las escuelas que fundó Osreich, o las de Faure, la Ruche, por ejemplo, los ateneos libertarios en España. Y por supuesto ya a principios del siglo XX pues nos encontramos con el movimiento de la escuela moderna de Ferrer y Guardia, que surge aquí en Barcelona y se difunde por todo el mundo muy rápidamente, generando una auténtica escuela. En este caso ya no eran escuelas independientes, sino una red de escuelas por toda Europa, Estados Unidos, Iberoamérica, un fenómeno de gran trascendencia. Pero también podríamos mencionar la de Alexander Neil, de Summerhill, ya en los años 20, o la de Sudbury en Estados Unidos. Son también ejemplos como las comunidades escolares de Hamburgo o el Kinderheim Burgarten de Alemania, las escuelas de trabajo de Freinet, son todas ellas modelos, así como las que se fundaron en Asia por parte de Rabindranath Tagore o de Dewan Toro. Hay todavía modelos en Tailandia y en Corea que reproducen este tipo de pedagogía. Y luego ya a partir de los 60 y los 70 en España y en Italia, en América Latina, se difundieron también con muchísima rapidez. Podemos mencionar, por supuesto, la Prospe, Paideia, escuelas de Aponte o Pelouro, la de Nono en Mallorca y en muchísimos CSOAs de diversas ciudades, como vamos a ver ahora. Las de Italia, podemos mencionar la de Mario Lodi, la JU, la escuela JU en Piadena, o la del Centro Educativo de Partinico, de Dolci, o la de Escuela Barbiana. En fin, también ha habido ejemplos en París, en Francia. Bien, la cuestión es que se trata de un fenómeno con una dimensión internacional y además muy extendida, de la que hay muchísimos ejemplos, y nosotros tenemos hoy aquí 3 que nos van a contar un poco la idiosincrasia de cada una de esas escuelas y vamos a ver esas preguntas que os decía, intentar responder un poquito a estas cuestiones desde vuestra experiencia directa. Así que cuando queráis. ¿Hay alguna manera de mostrarlo a
pantalla completa. O así, así está perfecto. ¿Se ve bien? Vale. No, como que se ve un poco cortado, pero aquí entiendo. Es que es un PDF en vez de PowerPoint. Bueno, buena vesprada, buenas tardes. Soy Díaz del Can. Bueno, esto es una ponencia que hago con mi compañera y amiga Camila Saavedra. Y bueno, la invitación aquí a este congreso tenía que ver más con las escuelas libres. En este caso, la propuesta que presentamos nosotras tiene que ver con una experiencia cooperativa que está enmarcada y enraizada en el contexto de finales del franquismo en el País Valencià, y que está muy vinculada con lo que luego vinieron a ser los proyectos de renovación pedagógica, pues que en cierta manera ya pues recogían unas experiencias pedagógicas que ya vinieron desde incluso antes de la República, pero sobre todo con la República, porque es un movimiento que está, al menos en el territorio valenciano, entiendo que también en el catalán y otros contextos del Estado español, muy influenciado por la pedagogía Freinet sobre todo, entre otras cosas. Creo que es un reto también poder hablar de experiencias cooperativas en este congreso, en tanto en cuanto no funcionan como escuelas libres, pero yo creo que el País Valencià tiene un fuerte recorrido a nivel de experiencias cooperativas, vinculadas tal vez más al ámbito de lo formal, que puede ser la nuestra escuela comarcal, la escuela La Masía, Les Carolines, bueno, aquí hay unas poquitas fotos, Les Carolines, Escuela 2, Juan Comenius, etcétera, y que tienen un bagaje histórico, pero que está más enmarcado en una educación más formal. Lo que nosotros venimos a presentar hoy es un poco una experiencia cooperativa que, como decía, tuvo lugar a finales de los 60, principios de los 70, y que está vinculada sobre todo a un contexto muy valenciano, que es el trabajo en el campo, ¿no? La agricultura. Bueno, son las escuelas de formación agrícola profesional, que están influenciadas por un sistema que se llamaba las Maisons Familiales d'Apprentissage Rural francesas, y que lo que hacían era vincular un poco la formación técnica y digamos también profesional, es decir, aprender un oficio, eh, con un postulado también de formar ciudadanía crítica y humanística, ¿no? El contexto español en aquel momento y el contexto franquista en el que estábamos promovió también así como una especie de amalgama y de mezcla muy interesante, ¿no? Porque uno de los espacios que estaba controlado por el franquismo pues eran los sindicatos, ¿no? En este caso tenemos el sindicato vertical como ejemplo perfecto. Entonces la representatividad de los trabajadores y las trabajadoras muchas veces estaba a nivel oficial, era bastante complicado, ¿no? Entonces un contexto especial donde mucha gente, muchos activistas encontraron un espacio de deliberación y de debate y de crear algo, fueron en espacios religiosos, ¿vale? Entonces es un contexto muy interesante porque aquí estas escuelas están formadas o vienen desde un equipo, en el caso valenciano, que era el equipo gerencial, que estaba vinculado sobre todo a las cooperativas de viviendas, pero no solo eso, sino que en este caso coincidió que muchas de las parejas de estas personas que forman este equipo gerencial, disculpad, eran maestras que pues empezaron a fundar cooperativas, como ya he dicho antes, la nuestra escuela comarcal, la Masía, etcétera. La Masía es muy interesante en el sentido de que la Masía nació directamente como un proyecto freinetista, aunque luego pues la evolución que ha tenido pues ya ha adoptado otros postulados, ¿vale? Los principios educativos que tenían las escuelas de formación agrícola eran básicamente 4. En primer lugar es el tema de la alternancia. ¿La alternancia qué significa? Eran escuelas que estaban muy vinculadas al campo, a veces estaban en contextos urbanos, pero apartados un poco, entonces vivían en internado, en régimen de internado. Pasaban una semana, o otros postulados establecían que eran 15 días, una semana en el centro y una semana con la familia, trabajando en la explotación familiar que tuvieran, o la familia o los vecinos cercanos, ¿vale? La idea era coordinar un poco aquello que aprendían en la escuela y que trabajaban, también con llevarlo a la realidad, ¿no? Con trabajar un poco en el contexto familiar, que era un contexto en el cual, bajo el tópico este del Levante feliz, ¿no? Que vino ahí con el desarrollismo franquista, pues un poco
País Valencià, que estaba muy vinculado al tema de la agricultura, pues poco a poco se fue industrializando y sobre todo yendo al sector servicios y de turismo. Entonces era una manera de evitar el despoblamiento de ciertas localidades pequeñitas vinculadas al ámbito de lo rural y, y formar gente crítica, ¿no?, que tuviera incidencia en la comunidad. Otra es el tema de la cogestión. He comentado antes que estaba vinculado inicialmente a unas iniciativas, sobre todo las JAR, que son las Juventudes de Acción Rural Católica, que sí que apostaban por un cristianismo más democrático, ¿no?, con vinculados los valores de la solidaridad, la cooperación, el compromiso, y que eso pues se juntaba bastante bien con organizaciones que trabajaban en la clandestinidad, mayoritariamente marxistas, pero también que venían desde el anarquismo, y al final la mejor manera que encontraron de trabajar bajo estas escuelas o estos centros fue la responsabilidad compartida entre las familias, el profesorado y el alumnado, ¿vale? Luego, como ya ha comentado María también, pues son proyectos también que recuperan un poco, sobre todo en este caso, la filosofía un poco de trabajo de Freinet y de Makarenko, que es un poco la filosofía por el trabajo, ¿no? Aunque también estaba por ahí pues un poco alguna influencia de la pedagogía así de la palabra, ¿no?, que podía asemejarse un poco a la escuela de Lorenzo Milani, de Barbiana, o incluso María Montessori con los materiales no estructurados. Y por último era enraizado a su contexto, es decir, no hay ciudadanía crítica si no nos comprometemos social y políticamente con nuestra realidad más cercana. Entonces, este es uno de los postulados básicos. Rápidamente, para poder entrar en otras cuestiones que planteaba María al principio en el debate, bueno, las escuelas de formación agrícola en el Estado español, viniendo de la realidad francesa, toman dos caminos. En primer lugar están las escuelas familiares agrarias, las EFA, que están vinculadas al Opus Dei, que tienen un fuerte componente conservador y que están segregadas por sexos. Y luego están los colegios familiares rurales, los CFR, que son donde se escriben estas experiencias, que apuestan por la coeducación, por el asamblearismo y la heterogeneidad en la organización. Esto quiere decir, vienen básicamente vinculadas a través de un proyecto que nació más en Valladolid, que luego se extendió a lo largo del Estado español y que trabajamos de forma confederal, que es una idea bastante interesante en tanto en cuanto en el País Valencià lo que tenemos una idiosincrasia que tal vez en el País Vasco, en Cataluña o Galicia se ve más, se visualiza más, pero aquí pues hay un movimiento, digamos, que reivindica gran parte de la izquierda, que es el tema de la lengua, ¿no?, y el tema de una vivencia cultural propia. Bueno, como ya he comentado antes, el sector industrial, económico y social valenciano, aquí vemos que en el año 62 el sector primario simbolizaba el 38% y en el 73, con esta lógica de transformar en industria y sector servicios, el sector primario en 9 años solamente se había reducido hasta un 20%. Entonces, frente a eso, este equipo de maestros, maestras, profesorado, familias, tomaron partido y trataron de proponer un proyecto que tuviera que ver un poco con el enraizamiento, un poco con la realidad social. Hay 3 proyectos básicos que son los que más impacto tuvieron en su momento. En primer lugar es la escuela que hay en Catarrocha. Catarrocha es también mi pueblo, que está cerquita de Valencia. Y en una masía que había en mitad del campo hicieron la Escuela de Formación Agrícola Lorta en el año 73, 74 y a partir de ahí fue continuando. Luego en la comarca de la Safor, cerca de Gandía, está la Escuela de Beniarjó, que empezó en el año 74, y luego está la de Chulilla, que es en la serranía más al interior de Valencia, que también en este caso fue la que menos duró, solo duró 2 años, pero en donde en principio, y tal y como cuenta el alumnado y el profesorado, fue donde más se vivió un poco la libertad, ¿no? Se trabajó mucho a través de la libertad sexual, de hablar de cualquier tipo de tema. Recordemos que estamos en un contexto donde todo ese tipo de cosas pues era muy complicado tratarlas, ¿vale? Las escuelas de formación agrícola, bueno, aquí hay una serie de fotos. Aquí se ve el alumnado de la escuela de Chulilla y lo otro son como, bueno, trabajaban mucho, como he dicho, bajo la pedagogía Freinet, y una de las técnicas básicas de Freinet es el tema de la imprenta y el texto libre. Pues el propio alumnado hacía sus propias revistas donde hablaba de
la situación del campo y la situación política que veían. Eran textos que elaboraban ellos y ellas mismas y encima lo editaban y lo repartían, que eso, en cierta manera, pues da una cierta relevancia, ¿no?, a aquello que dices, porque lo puedes compartir. Estas son revistas que vienen de los colegios familiares rurales de Valladolid y bueno, son más viñetas que aparecían, etcétera. Una cuestión interesante es que en la escuela de Catarrocha pues nació la Unión de Llaurados y Ramaders del País Valencià, que es el principal sindicato agrícola que hay en nuestro territorio. ¿Qué tienen estas escuelas de formación agrícola que pueden aportar un poco para el debate? Con esto acabo esta presentación y me centro un poco más en las preguntas que planteaba María. A ver, aquí. ¿Qué tienen estas escuelas? En primer lugar, yo creo que estas escuelas, juntando un poco ya con las preguntas del debate, yo creo que tienen que ver con la utopía en tanto en cuanto son una respuesta a un momento histórico determinado, a un vaciamiento de pueblos más rurales y con la voluntad de que el alumnado, la gente joven, se quedara a trabajar el campo, viendo que la realidad estaba empobreciéndose bastante. Y también son proyectos que en cierta manera duraron poco. Entonces muchas veces lo utópico también se puede pensar a veces como, o sea, tiene cierta relevancia estos proyectos en tanto en cuanto no duraron mucho a lo largo del tiempo. Entonces se puede quedar también como una idea que puede ser pensada como una experiencia de democracia relativamente radical y que no ha sufrido una serie de variaciones en tanto en cuanto no ha continuado en el tiempo, ¿no? Las preguntas respecto a si podemos considerar las escuelas libres como utopías en sí mismas, atendiendo a su funcionamiento y organización y objetivos. Bueno, yo lo llevo más desde el tema de las cooperativas de formación agrícola y las diferencio un poco de las cooperativas que aún a día de hoy siguen existiendo en el País Valencià. Yo creo que las escuelas de formación agrícola sí que pueden responder a una utopía en sí, atendiendo a su funcionamiento y organización y objetivos, en tanto en cuanto ahí se puso en marcha un proyecto de democracia radical, donde y también a los hechos hay que remitirse, tanto en cuanto el alumnado, después de pasar por ese centro, pues también ha sido gente que ha participado activamente en la sociedad a través de organizaciones políticas, sindicales, etcétera. Respecto a las cooperativas de enseñanza con un componente más formal, como pueden ser la masía, la comarcal, pues yo considero que no. Son escuelas que a lo mejor ya han entrado en el sistema ordinario formal y son escuelas que sí que tienen un componente a lo mejor reivindicativo de la lengua y de ciertas metodologías activas, pero son parte de lo que hay del sistema actual, ¿vale? En tanto las escuelas libres, pues yo creo que depende. Las escuelas libres, en tanto proyectos que hay diversos, pues cada uno hay que analizarlo con calma, ¿no? Yo creo que muchos de los proyectos que ahora escucharemos o que de los que ha presentado María sí que responden a un cierto proyecto utópico, pero yo en el contexto valenciano referente a lo que conozco yo de escuelas libres, yo primero me acerqué un poco cuando era estudiante de educación social a proyectos de educación alternativa, como le llaman allí, al menos en ese caso, y es una manera muy idealizada, ¿no? Bueno, aquí razonan súper bien, los visité en varias ocasiones, quise formar parte de alguna manera de voluntariado, pero con el tiempo también esa idealización un poco yo creo que en mi caso al menos ha caído, en tanto en cuanto que yo siento que para que sea una utopía parcial también hay que garantizar las condiciones materiales de existencia. Y muchas veces en este tipo de proyectos, me reitero que estoy hablando del contexto valenciano y relativamente reciente, las condiciones muchas veces a nivel material, de sueldos o de compromiso con el proyecto, etcétera, no permiten tener una vida materialmente completa o digna. Además, son proyectos, por eso decía la utopía parcial, porque en cierta manera creo que sí que pueden, dentro de la propia institución o del centro, del espacio, pueden trabajar a través del asamblearismo y de generar una comunidad bastante democrática, pero también es una cuestión que ahí hay también un sesgo, digamos, de capital social, cultural, o por no decirlo de otra manera, pero un sesgo de clase también muchas veces. Muchas veces esas familias responden a un bagaje económico, social, cultural concreto y por tanto, por eso decía que podían ser
se pueden considerar utopías parciales, pero no totales, en tanto en cuanto no está todo el mundo allá. Bueno, creo que me estaba adelantando un poco a la respuesta de las otras preguntas. Repito, reiterándome un poco en el contexto valenciano, que es el que conozco, la relación con el entorno social inmediato de las niñas y niños y las personas adultas, y de qué forma se implican en el medio social en el que se insertan. Yo creo que también son proyectos, las escuelas de formación agrícola, que es lo que estaba presentando, sí que se enraizan bastante en el contexto, en tanto en cuanto lo que pretenden es luchar contra el despoblamiento y tratar de dignificar también el trabajo del campo, ¿no? Que entre la gente joven, incluso ahora, hoy en día mucho más, está bastante depauperado. Y yo creo que también es un análisis, una visión que tiene sus matices, pero yo creo que en los proyectos, al menos que conozco de Valencia, pues tienen que ver un poco con el entorno social. Es un entorno bastante reducido en tanto en cuanto son proyectos de escuelas libres que muchas veces tienen que ir también con... O sea, son como realidades que se entremezclan, porque tienen que ir con cuidado también, porque están formando parte de un sistema y juegan en una cierta alegalidad, que no ilegalidad. Entonces, en tanto en cuanto eso genera, yo creo que también un cierre entre las propias familias que van allí y de cara al exterior. Entonces, muchas veces son espacios, son chalets, son casas que están un poco a mejor incluso apartadas del entorno, por el tema también de la dificultad esta de visualizar una cosa en donde también pues el tema, a nivel burocrático pueden haber problemas. Y a lo largo de nuestros años de experiencia, pues como decía, si las escuelas libres han servido para promover la utopía, pues yo creo que en cierta manera tienen ese principio y como decía, tienen que analizarse pues cada proyecto en su contexto. Yo creo que no hay un proyecto general o no se puede establecer a lo mejor una serie, un decálogo con los puntos clave en qué significan las experiencias de escuelas libres, en tanto en cuanto algunos proyectos se denominan como escuelas libres, otros como escuelas alternativas, otras como escuelas libertarias. Entonces yo creo que ahí hay muchos matices. Respecto a si han servido para promover la utopía, bueno, yo creo que no, como decía, un poco de forma parcial tal vez, pero dentro del nivel comunitario sí que se puede considerar que se ha generado una cierta, un cierto grupo, pero yo creo que no actúan como referentes totales en tanto en cuanto fomentar la utopía, en el sentido de imaginar un mundo diferente, un mundo alternativo, un mundo donde sea más fácil o una vida digna, en tanto en cuanto no es para todo el mundo. Y yo sobre todo también considero que son proyectos que a lo mejor en un tiempo atrás sí que han estado mejor más vinculados o más vinculadas a pedagogías como la de Freinet, Makarenko, incluso reivindicando también a Ferrer y Guardia o Ferrier, pero que ahora mismo, y es una preocupación que me pasa también con las cooperativas de enseñanza, que son las que vivo más de cerca, en tanto que yo también he sido alumno de esas cooperativas, que eso se me había olvidado decirlo, pero que son un poco, antes era un espacio de socialización política también y de compromiso social. Yo creo que ahora esas escuelas actúan mucho más para diferenciarse de otros proyectos en los cuales sí que es verdad que en la educación formal sí que hay procesos de acompañamiento, sobre todo a la infancia, que muchas veces hay muchas violencias. Entonces, desde ese compartir también con compañeras y compañeros que tienen hijos o hijas, esa parte sí que surge, pero frente a eso se pueden tomar varios caminos, ¿no? Uno es reivindicar un poco el espacio común, el de todos, que puede ser la escuela pública, y intentar transformar el sentido, ¿no? La escuela pública no es lo que pertenece al Estado, sino transformarlo y repensarlo a través de lo común. ¿Cómo podemos hacer espacios más agradables, más abiertos, más horizontales y más cooperativos dentro de una institución que, con todas las violencias que existen y que son bastante visibles, sí que es una institución que está generada para todos y todas? Y las escuelas libres muchas veces pues toman otra dirección en el sentido de irse, de generar un espacio propio en el cual no está abierto a todo el mundo, y no es porque sea por voluntad propia, sino por una serie de
de capital social, cultural, económico o de clase, por qué no decirlo. Y bueno, yo creo que no sé si hay mucho más tiempo, María, ya lo he cumplido. Pues hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias. Hola, buenos días. Ah, muchas gracias al Congreso, técnicos y a todo el mundo por organizar estas jornadas. Bueno, intentaré también responder las preguntas que se han planteado. Lo que pasa es que al principio quería un poco poner en situación, ¿no?, a lo que es La Piña y explicar un poco el proyecto del que formo parte y que, bueno, desde 2003, pues lleva a cabo este acompañamiento respetuoso con los procesos de aprendizaje de la infancia y que un poco se diferencia o creo que puede aportar matices a esta idea de las escuelas libres, porque La Piña, de hecho, aunque muchas veces hablamos de ella como una escuela libre, en realidad se autodefine como un colectivo de autogestión educativa, ¿no?, que aporta un matiz diferente, creo, y que estoy muy de acuerdo con Dida, que dentro del panorama de escuelas libres hay muchas realidades muy diferentes, que ya entraremos, y que creo que es importante pues hacer ese matiz, porque si no en la pregunta queda dentro de un saco, ¿no?, que igual se nos escapan cosas, ¿no? Por tanto, como decía, La Piña es este colectivo de autoeducación, de autogestión educativa, que un poco apuesta por la no delegación en el Estado de la educación, la construcción de la autonomía desde la autogestión, una idea de no separar educadores de familias, ¿no?, en este intento por reapropiarse de la reflexión pedagógica y de la práctica educativa, y también desde una conciencia de la condición política de la educación, ¿no?, aquello de que decía Freire, ¿no?, de educar para qué y contra qué. Pues desde La Piña sí que tenemos esta idea de que educación y política, o lo político y lo educativo, van de la mano, y por tanto siempre ha habido una voluntad explícita de formar parte de las iniciativas de transformación social, no como otros proyectos precisamente que se apartan o reniegan, ¿no?, de esta vinculación entre educación y política, buscando como esa suerte de isla, ¿no?, que se aleje del conflicto social para buscar como una salvación un poco individual, ¿no?, que estoy de acuerdo en este sentido. ¿En qué contexto nace La Piña y por qué? Un poco, pues nace en el 2003, tres familias vinculadas al movimiento antisistema de ocupación de la Barcelona de principios de los 2000, ¿no? Entienden que la realidad educativa, que el panorama educativo de la ciudad no responde a sus valores, a las condiciones un poco que piensan que requiere un acompañamiento para sus hijos e hijas, y empiezan ese proyecto que al principio pues irá rondando por diferentes espacios, desde asociaciones de vecinos, centros sociales, etcétera, y es un momento también en que el movimiento anticapitalista de la ciudad está un poco en repliegue después de una década de lucha intensa, desalojo, resistencia al desalojo del cine Princesa, movimiento antiglobalización, etcétera, un momento de mucha represión, ¿no?, contra esos movimientos sociales, y desde estos espacios se busca un poco construir espacios de resistencia cotidiana, ¿no?, del día a día, estructuras más permanentes que puedan pues desarrollar la lucha, no en el frente, digamos, o en las calles solo, sino también un poco en la retaguardia. Y ahí entra un poco la idea de construir también ese espacio educativo que dé continuidad en otro ámbito a esta lucha, ¿no? Estas familias van buscando acompañantes que puedan llevar a cabo esa tarea educativa, y finalmente encuentran un colectivo de acompañantes con el que se juntan, y además en ese momento encuentran un centro social ocupado recientemente en el marco de una lucha vecinal contra un plan urbanístico especulativo en las laderas, digamos, de Collserola, en el área metropolitana de Barcelona, y ahí encuentran su espacio definitivo donde se ubica La Piña hasta hoy día. Entonces, en 2005 es ese momento. El grupo de acompañantes tiene otra visión de lo que tiene que ser un proyecto educativo. Precisamente ese grupo de acompañantes piensa que no son las familias las que tienen que decidir pedagógicamente, sino son los acompañantes, los maestros, que son los que tienen que poder decidir, y ahí entra el primer, digamos, cismo
digamos, porque las familias que vienen de un entorno asambleario, horizontalista, ¿no?, de autogestión, piensan que también son ellas las que tienen que poder decidir, deliberar sobre las cuestiones educativas. Por tanto, los acompañantes se van de un día para otro y ahí empieza propiamente la piña como tal, en esta lógica que un poco en este planteamiento educativo que ahora un poco explicaré así a grandes rasgos antes de entrar a responder las preguntas. Ayer se hablaba de la necesidad de también contextualizar estas utopías, donde nacen, ¿no?, y del análisis social que se hace en el momento. Si me permitís, os leo un pequeño fragmento que recoge el proyecto educativo y que hace ese análisis, ¿no? Y dice: en una sociedad donde el dinero es más importante que las personas, donde el consumo, la competitividad, el individualismo parecen ser el único modo vivendi, nosotros apuntamos exactamente hacia la dirección contraria, es decir, hacia la justicia social, donde lo comunitario tiene un valor vertebrador y se construye desde la libre participación de todos y todas. Es por eso que desde el apoyo mutuo, el compromiso y la responsabilidad colectiva intentamos articular ese proyecto que, sea como sea, no se adscribe a una ideología única o a un pensamiento homogéneo. Al contrario, en la piña entendemos la heterogeneidad de planteamientos como un elemento positivo siempre que haya un compromiso con la libertad, la igualdad y la justicia, tanto en el ámbito general como en los pequeños actos de cada día. Por tanto, ese análisis, digamos, de la sociedad o del contexto social y político del momento es el que da pie a la construcción de un proyecto que entiende pues que aunque la educación no va a cambiar el mundo, o solo la educación no va a cambiar el mundo, tiene que contribuir a cambiarlo, ¿no?, con todas las otras luchas y todos los otros aspectos, ¿no?, que apuestan por ese cambio de modelo social. Además, también quería puntualizar que en ese contexto, no, pero ahora ya estamos viendo un momento de que el cambio educativo o el ámbito educativo es un espacio también donde han desembarcado pues todos los filántropos capitalistas y donde está insistiendo mucho, ¿no?, cierto discurso de la innovación educativa, y vemos como fundaciones como la Bill and Melinda Gates Foundation, por ejemplo, ¿no?, apuestan por la innovación pedagógica, ¿no?, desde mi punto de vista, por cambiar el modelo educativo para que apoye a esa cuarta revolución industrial, ¿no?, basada en la inteligencia artificial, la robotización, donde la educación tiene un papel fundamental, ¿no?, en esta lógica de adaptar a los futuros ciudadanos a un futuro incierto que ni se nos ha preguntado si lo queríamos, ni si es deseable y vivible. Por tanto, hay un poco la piña, aunque en el contexto del 2003 eso no era tan evidente, ahora mismo se constituye como un espacio de resistencia a ese cambio educativo promovido desde, digamos, arriba y desde instancias, organismos, ¿no?, que apuestan por la lógica neoliberal, por esa cuarta revolución industrial, que hace que resignifiquen muchos de los conceptos que se han dicho antes, ¿no?, de renovación pedagógica, y los transformen, los lleven a otra lógica que es precisamente la de la adaptabilidad, la de cooperar para poder competir mejor, y en el fondo una lógica muy individualista, ¿no?, muy del sálvese quien pueda y de que esté mejor formado, ¿no?, en este sentido. Bueno, la trayectoria del colectivo pues ha tenido altos y bajos, etapas, digamos, más difíciles y más plácidas, ¿no? Pero hoy en día sigue existiendo la piña, ¿no?, y sigue desarrollando esa tarea educativa un poco basada en esta idea que he comentado, ¿no?, de reapropiarse del hecho educativo pensando fuera del Estado o del sistema educativo, y construir formas de vivir alternativas a partir de la pregunta por cómo educar, para qué y por qué. Es decir, ese un poco sería el núcleo, un poco enlazando con la ponencia de antes, que a partir de una demanda, ¿no?, igual estas serían las preguntas por cómo educar, el por qué y para qué, que ha hecho, ¿no?, que se forme un colectivo que intente dar respuesta a esto. Contra una educación impartida por expertos, pues hay una asamblea periódica que delibera y se forma colectivamente, donde los títulos universitarios no hacen al maestro, sino la práctica. Y también contra una lógica familiar nuclear, en el sentido de que se intenta considerar a los piñones y piñones, es así como llamamos a los alumnos,
pues intentar considerar a los piñones como hijos de todos, un poco, ¿no? Haciendo pues las observaciones colectivas y haciendo esa formación colectiva de deliberación a partir de lo que vemos, que les pasa, lo que viven, ¿no? Y potenciando mucho esa vida en comunidad, desde fiestas, colonias, jornadas, etc. También romper con la lógica escolar convencional, ¿no? La escuela de la obediencia, centrada en la presencia del maestro o en la tarea del maestro. Eso no quiere decir delegar simplemente o dejar hacer a los niños, sino bien al contrario, pero sí que implica repensar toda, digamos, toda la gramática escolar, ¿no? Desde el rol del maestro a los contenidos, los métodos, las tomas de decisiones, los materiales, de acuerdo con los valores y finalidades propias del proyecto, ¿no? Que como hemos dicho, pues en este apoyo mutuo, el sentido de colectividad, el sentido crítico, una libertad basada en la responsabilidad, ¿vale? Y también esa resistencia o en la trayectoria del proyecto, evidentemente hemos buscado referentes. Pero ¿qué pasa? Que también nos hemos encontrado que muchas experiencias no han sido escritas, no han sido reflexionadas, aparte de algunas que se han nombrado y que en muchos casos pues cuesta adaptarlas al contexto actual, por ejemplo, ¿no? O faltan elementos, ¿no? Podemos hablar desde la escuela de Ferrer y Guardia, como se ha dicho, pero han faltado muchos. Entonces la piña ha hecho de la combinación entre una práctica o una intuición ahí utópica, por decir así, la práctica y la búsqueda de referentes, pues se ha construido, ¿no? Alrededor de esto. Un poco ahí también viene la motivación por escribir el libro, ¿no? Porque muchas experiencias se han perdido en el tiempo y en la memoria, y ahí entra un poco la voluntad de escribir este libro que recoja pues todas nuestras reflexiones y nuestra historia, que ahora un poco explicaré. Y finalmente otro de los pilares, que un poco ya lo he nombrado, es esa educación en colectividad con el objetivo de la transformación social, ¿no? Una construcción de la autonomía y desde la autonomía, y que nos obliga a transitar entre los límites entre política y educación, incorporando explícitamente la reflexión política en la reflexión pedagógica y analizando el contexto social para comprender los procesos, retos y lógicas de poder, de trabajo, de discriminación a que se tienen y tendrán que enfrentar nuestros niños y niñas, ¿no? ¿Qué dificultades? Didac lo apuntaba bien, el tema de la sostenibilidad económica. Nosotros estamos en un espacio ocupado, una masía con bosque, con espacio verde, y no pagamos alquiler. Pero eso no quiere decir que en muchos casos la autoexplotación, la precariedad, ¿no? ronda por ahí. Y claro, también el estar en un espacio como esto nos permite no ser un proyecto elitista económicamente, aunque sí que podríamos ver el sesgo, digamos, cultural, de capital cultural, etc. Pero sí que la piña ha intentado salir de esta lógica de la escuela libre, elitista, en un chalet, ¿no? Para algunos solo, y buscar un equilibrio entre la educación popular y una educación basada en la pedagogía libertaria o los valores libertarios, ¿no? Que haga más accesible al proyecto a todo tipo de familias. Aunque es verdad que al final el nexo común es un poco esa afinidad. Y ahí entra otra de las dificultades, ¿no? Cómo articular esa idea de afinidad con el de la educación popular, igual que cómo mantener el equilibrio entre la horizontalidad en la toma de decisiones y el mantenimiento de una línea pedagógica concreta basada en la experiencia y en la reflexión, ¿no? Porque en espacios como este muchas veces la horizontalidad es, digamos, la posibilidad de cambiar el proyecto de arriba abajo, ¿no? Y ahí hemos buscado herramientas para que se mantenga una continuidad al mismo tiempo que se pueda participar y que todos los miembros del colectivo se apropien de esa reflexión pedagógica para llevarla a cabo. En el libro hemos intentado reflejar todas estas ideas, estas reflexiones, la historia de la piña, y como decía, un motivo ha sido el de transmitir la experiencia. Otro ha sido que ha habido estudios académicos sobre la piña, pero queríamos que a nivel divulgativo fuéramos nosotros, ¿no? Los protagonistas, digamos, los que explicaran de primera mano la experiencia. Y también porque creemos que la piña es un proyecto singular dentro de este panorama de educación de escuelas libres o educación alternativa, por un poco lo que he intentado explicar rápidamente, ¿no? La idiosincrasia, la ubicación, ¿no? Los principios, y también darle valor a esta experiencia que lleva 17 años,
y también hacer autocrítica. No es un libro, digamos, autocomplaciente, sino que ahí también entramos en temas conflictivos y ha estado escrito a alrededor de 60 personas. Yo y un compañero lo hemos coordinado. Hay una primera parte donde se presenta el proyecto, otra que es la historia de la piña, escrita en diferentes etapas, donde han participado tanto familias como acompañantes como piñones y piñonas, por tanto niños que ahora algunos de ellos primeros ya están en la universidad. Y después hay otra parte que trata de temas estructurales del colectivo, desde cómo se lleva a cabo la toma de decisiones, cuestiones más políticas y pedagógicas, debates o tensiones como el tema de las condiciones laborales, ¿no? Hemos intentado tratar un poco estos temas más de colectivo, ¿no? de comunidad, que afectan y atraviesan muchos de los proyectos, no solo educativos, sino otros tipos de proyectos que pueden basar sus prácticas pues, en la horizontalidad, en el asamblearismo, ¿no? En esa idea de transformación social. Llevo 15 minutos. No sé si por las preguntas tengo un momento. ¿Sí? Vale. Sí, por eso, como... No, yo reforzar un poco esta idea de que las escuelas libres, con permiso, claro, has puesto dentro del paraguas de escuelas libres proyectos muy diferentes que en su contexto no diría que son contradictorias, pero casi, ¿no? Líneas muy, muy diferentes y bueno, hay matices. Para mí el concepto renovación pedagógica es un poco más amplio, incorporaría estas diferentes matices, pero ya hay quien habla también de renovaciones pedagógicas, porque claro, cambiar la escuela se puede hacer en muchos sentidos, ¿no? Entonces diría que es un concepto problemático porque algunas de ellas realmente tienen un carácter muy marginal, otras son muy elitistas, ¿no? Por tanto, a la hora de responder si las escuelas libres son utópicas, claro, hay que matizar. Así, a grosso modo, yo diría un poco que hay una dosis alta de idealismo en estas escuelas. Y ayer, como salía también con el tema de la utopía, la distancia entre lo que se imagina y lo que pasa, diría que en las escuelas de este carácter esto se constata muy bien, ¿no? Empezamos un proyecto educativo, los niños que hagan lo que quieran, ¿no? Libertad de movimiento, juego libre, etcétera, etcétera, y la práctica, como la educación es un saber práctico, te lleva a la realidad, ¿no? Y hay que concretar en un contexto determinado, en unas condiciones determinadas, unos cuerpos sujetos determinados, ¿no? Por tanto, esa dosis de idealismo se ve muy bien matizada por la realidad y por tanto el tema de la frustración, ¿no? Y de los desengaños a veces entre la idea que tenemos y lo que pasa realmente, pues es un tema a gestionar, ¿no? Diría también que en qué forma se implican en el medio social, ¿no? Y que decías que en la relación con el entorno social, la piña tiene el valor de estar en un centro social ocupado con muchos proyectos, ¿no? De vecinos, y que también ha llevado la bandera de la lucha contra este proyecto especulativo urbanístico, por tanto ahí está en contacto, pero al mismo tiempo está en un barrio muy residencial, donde hay un núcleo histórico que es el que lleva adelante esa lucha, pero hay otro núcleo que va a dormir ahí, ¿no? Por tanto, ahí también se generan unas tensiones de cómo participar y como la piña también se ha basado en esa afinidad o se ha construido el colectivo en base a la afinidad, muchas veces hemos intentado intervenir socialmente a partir del contacto con otros colectivos que comparten valores, ¿no? Nos hemos implicado en luchas, también por la escuela pública, y ahí intentamos pues ir más allá de nuestro pequeño proyecto, ¿no? Pensando en esa idea de que la educación debe contribuir a cambiar el mundo, aunque no puede hacerla sola. Para la última pregunta tengo un pequeño fragmento de una de las niñas que ahora ya está en la universidad, que si acaso lo dejo para luego. Muchas gracias. Sí. Sí, se oye, ¿no? Bueno, con lo que han hablado mis compañeros ya habría para empezar un debate. He tomado notas aquí. Bueno, vamos a ver, yo vengo en nombre de la Escuela Popular de Personas Adultas de Prosperidad. Entonces voy a empezar por desglosar
todo lo que significa eso. Para los que no seáis de Madrid, lo de Prosperidad es porque es un barrio de Madrid, que se llama así, Prosperidad, ¿no? Porque en algunos sitios suena muy tremendo, que pues nos dicen, ¿por qué no os llamáis Prosperidad? Bueno, pues porque vivimos en ese barrio, no estamos hablando de ninguna prosperidad ni nada, ¿no? Popular, bueno, porque pertenecemos al movimiento de escuelas populares, que en un momento ahora no están sus mejores momentos, pero en Madrid y en otros muchos, en Valladolid, con las escuelas rurales, también en Murcia, en Cataluña. Fue un movimiento muy importante que surgió en los años 70 aquí en España, ligado a las experiencias latinoamericanas de educación popular. En ese sentido, como todos habéis hablado ahí de referentes, pues nuestros referentes pedagógicos podían ser evidentemente Freire, Paulo Freire, Iván Illich también, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de hecho, lo de prosperidad al barrio, ¿por qué popular? ¿De dónde viene lo de popular? Y luego de personas adultas, que creo que eso también es importante remarcarlo para diferenciar lo que hemos hablado hasta ahora un poco, que eran escuelas libres infantiles o de juveniles y eso, ¿no? Nuestra escuela es de personas adultas, ¿vale? Entonces, estamos en el barrio de Prosperidad, pertenecemos al movimiento de escuelas populares y somos un centro de educación de personas adultas. Bueno, la nuestra, como nosotros aparecimos en el año 1973, al final de la dictadura, como algunas otras. Entre el 73 y el 78 surgieron, en el año, a finales de los 80, en Madrid había que estuviéramos censados, en el sentido que estábamos en la Federación de Escuelas Populares, 30 y tantas solamente en Madrid, y más otras muchas que no estaban federadas. Entonces, en finales de la dictadura y durante la transición es cuando surge con mucha fuerza el movimiento de educación popular. Nosotros, en particular, ya digo, nosotros llevamos desde el año 73, vamos a cumplir ya pronto 50 años en el barrio. Bueno, para entender qué hacemos, brevemente, os tengo que contar un poco la historia del barrio, para entender dónde empezamos y dónde estamos ahora. Claro, 50 años dan mucho de sí. El barrio de Prosperidad, cuando yo nací, y ya estoy jubilado, o sea que os podéis hacer una idea, pues era un barrio periférico de Madrid. Yo para llegar ahí a lo que es el nodo, la Castellana, tenía que pasar campo, y mi vecino tenía vacas, tenía una lechería con vacas. Ese era, en los años 50, el barrio de Prosperidad, lo digo porque los que conozcáis ahora, claro. Cuando la escuela empieza, en nuestro barrio hay además un núcleo industrial cerca importante, y hay un barrio, hay una colonia importante, la colonia del Viso, de clase media alta. Entonces, nuestra escuela surge, empezamos alfabetizando y dando graduado escolar. Somos un centro de educación reconocido en su momento por el Ministerio de Educación y Ciencia y ahora por la Comunidad de Madrid. Entonces va dirigido a trabajadores del barrio y a mujeres del servicio doméstico de ese barrio cercano, ¿no? En su mayoría mujeres. A los hombres les daba más vergüenza admitir que no saben. Las mujeres no tienen ningún problema. Y en ese momento, en los años 70, había mucho más desnivel que ahora entre hombres y mujeres, ¿no? Así que empezamos alfabetizando y dando graduado escolar en el barrio. Bueno, se me olvidó comentar, la escuela es una escuela, para que entendamos, es una escuela autogestionada por los vecinos y vecinas del barrio, y no somos profesionales, en el sentido de somos voluntarios, militares. Bueno, voluntarios, os soy palabras, no soy voluntario de nada. Y militante tampoco, viene de militar, ¿no? En todo caso soy civilizante, pero no militante, ¿no? Bien, que entender lo que quiero decir. Nadie cobramos y es un proceso autogestionado. Bueno, pues empezamos dando alfabetización y graduado escolar. Nuestro barrio ha sufrido en estos 50 años una transformación tremenda, se ha absorbido totalmente por Madrid y ahora es un barrio, pasaba de ser un barrio, como os digo, popular, con un núcleo industrial, a ser, actualmente es un barrio, digamos, de clase media, ¿no? Todavía quedan importantes núcleos populares de gente muy mayor y eso, pero básicamente es un barrio de clase media en estos momentos, lo cual explica pues la trayectoria. En los años 90 en nuestro barrio ya no era necesario alfabetizar ni casi el grado escolar. Empieza a surgir una nueva demanda que es la emigración.
empezamos en los años 90, empieza a llegar la inmigración como un fenómeno nuevo en la sociedad nuestra y pues empezamos a dar cursos de castellano para, como dice un compañero, de castellol. Porque claro, nosotros decimos castellano por respeto a las lenguas de este estado, ¿no? Pero para los españoles, para los inmigrantes es difícil distinguir castellano, español, les llamamos castellol. Bueno, bien, bromas aparte, bueno, pues empezamos a dar clases a personas inmigrantes y refugiadas. Ahora tenemos, pues podemos imaginar, bastantes afganos. No hay más que ver dónde hay conflictos y sabemos qué alumnos y alumnas vamos a tener, ¿no? Y luego surgió otro proyecto que eso sería para otra sesión pedagógica, ligado a este nuevo barrio de clase media con otras necesidades de educación, pero digamos de mayor nivel, más especializadas, y creamos lo que se llaman grupos de aprendizaje colectivo. Sería un poco largo de explicar, pero digamos, básicamente en donde no hay una persona de un monitor, un profesor que dirige, sino que es un grupo que se reúne por afinidad a estudiar un tema, puede dar un día una clase a alguien más sabe, otro día se invita a una persona, se va aprendiendo colectivamente y se tratan pues desde temas, por ejemplo, yo estoy llevando ahora, he dado muchos años, como yo di grado escolar en su momento, di castellano para inmigrantes y actualmente estoy en uno de estos GAC que estamos dando historia social de la ciencia. Lo que pasa es cambian las necesidades, ¿no? Estamos viendo una visión crítica de la ciencia a través de la historia, su papel en la sociedad. Ese tipo de cursos damos, aparte que seguimos dando castellano y estas cosas, pero digamos que hay cursos para generar conciencia en esa clase media nueva de nuestro barrio, ¿no? Bueno, y para terminar, porque luego respondemos las preguntas, quería ligar con algo que se ha dicho en las sesiones anteriores y eso. Vamos a ver, ¿a quién educamos o cómo nos educamos entre nosotros en un sitio como nuestro barrio? Es solo para... Antes teníamos las mujeres del servicio doméstico muy claro, los trabajadores. Ahora, quien la señora de clase media, mi vecina de arriba, que lee Lola, no sé qué, y viene y le digo, pues mira, lo de la ciencia, no te creas tú tanto esto de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el sujeto histórico de nuestro aprendizaje, ¿no? Bueno, yo diría que nosotros no educamos para ninguna clase. Podemos interclases, hombre, excepto para las clases de los que ostentan los medios de producción. Claro, yo vengo de los años de esos del marxismo. Bueno, yo soy anarquista, pero bueno, vengo del marxismo y eso. Entonces, menos para los que ostentan los medios de producción y son el poder, para los demás la escuela está abierta para todo el mundo. Es decir, que no damos educación para una clase, pero sí damos educación de clase. Que hay un matiz, ¿no? Lo cual hace que haya gente que se vaya, claro, evidentemente. Porque, o sea, la puerta está abierta para todo el mundo, no hay para una clase, pero sí se da una educación de... Y esto venía ligado con lo que hemos hablado de la del populismo, que ha hecho mucho daño. Es decir, antes se ha comentado, a ver si lo encuentro, una nota que tenía por aquí, se me ha perdido. Así que las comunidades utópicas lo que hacen es atender las demandas transversales de la sociedad, ¿no? Más allá del discurso izquierda-derecha o de las clases sociales, ¿no? Atienden una demanda transversal específica más allá de las clases, ¿no? Y eso nosotros lo negamos. Evidentemente, la pandemia no afecta igual a los ricos que a los pobres, el problema de la vivienda no afecta igual a los ricos, digo ricos y pobres por simplificar, ¿no? Es decir, es mentira, no hay demandas transversales que sean iguales para todas las clases sociales. Por eso decía que educamos para todas las clases, pero con una educación de clase, ¿no? No creemos en las demandas transversales iguales para todos, ¿no? Bueno, para ir terminando, vamos bien, ¿no? Sí. El entorno... bueno, sobre si somos utópicos o no, creo que lo habéis dicho muy claro. Algo que habéis dicho por ahí, la diferencia entre lo que imaginamos y lo que ocurre, pues define perfectamente hasta dónde somos utópicos, ¿no? Y yo llevo 45 años en la educación popular y os podéis imaginar que con la realidad me he chocado de narices
ya bastantes veces, ¿no? En cuanto trabajamos en el entorno social, sí, claramente. Nosotros en la escuela habría que explicar, tenemos un local muy grande por razones históricas que conquistamos en una pelea muy larga y tenemos una cesión de la Comunidad de Madrid hasta el año 2050. Entonces el problema del local lo tenemos resuelto, ¿no? Y el problema económico lo autofinanciamos. Todo el mundo que trae en el proyecto aportamos dinero y luego tenemos vecinos en el barrio que no pueden participar en el proyecto pero nos apoyan económicamente, ¿no? Como tenemos un local grande, pues por ejemplo en nuestro local se reúne Stop Desahucios de Prosperidad, se reúne la PA, la Plataforma Antidesahucios del barrio, se reúne un banco de alimentos, se reúne Prospe 16, un grupo de jóvenes antifascistas, bueno, ahora mismo no recuerdo, pero es decir, que acogidas en el propio local de la escuela tenemos todo el tejido, gran parte del tejido social del barrio, del tejido de contestación del barrio, ¿no? Y una última cosa que no quería que pasase, cuando ha comentado el compañero lo de la innovación pedagógica y cómo desde el poder hablan de innovación pedagógica. Yo preguntaba, ¿qué nos diferencia de eso? Porque ahora hasta las iglesias ultracatólicas hacen asambleas. Hacer asambleas con los niños lo hace hasta el más tonto ya. Aquí, esto, o sea, ya no es la metodología lo que nos diferencia. El poder realmente listo, no los burros, han asumido nuestras metodologías hace mucho. Luego la diferencia debe estar en los contenidos. En la educación de clase queremos, no tanto como, por supuesto que hay que ser, somos asamblearios, autogestionarios, horizontal, todos los arios que queráis, ¿no? Pero ya hace mucho que decimos esa pregunta, ¿qué nos diferencia realmente de otros? Yo creo que son los contenidos, ese concepto de educación de clase, ¿no? Y bueno, ya está, vamos a dejar paso al debate. Bueno, pues yo voy a terminar un poquito presentando a Paidella, que son los que no han podido venir, pero han mandado un texto y un vídeo, ¿vale? Voy a leeros el texto ahora, así rápidamente, y después conectamos, aunque sean 5 minutos, para que veáis un poco su propia manera de definirse, ¿no? Vamos a ver. Desde Paidella dicen: la Escuela Libre Paidella tiene como objetivo fundamental instituir las bases para la realización de una sociedad libre y responsable, así como de eliminar dogmas y posibilitar el mayor número de opciones que una persona necesita para llegar a ser y realizar su proyecto personal. Frente a una sociedad de estructura autoritaria, de una economía capitalista de consumo, altamente individualizada, competitiva e insolidaria, donde la pérdida de valores humanos es cada día más alarmante, trata de incentivar un lugar de vida libre, tolerante, no autoritario, solidario, igualitario, y ello supone un gran esfuerzo por parte de todas las personas que se sienten implicadas en este proyecto. Los que lo defendemos, como aquellos que siendo madres y padres lo desean para sus hijos e hijas, debemos considerar que es una elección difícil y comprometida, porque supone luchar contra la inercia cotidiana de una sociedad mediatizante, conductista, que nos impone desde unas estructuras mentales y desde unos procesos de vida la presión de los grupos que nos circundan. Estos van a tratar de combatir la opción que representamos haciendo que desaparezcamos en el empeño. Las personas que seguimos perteneciendo al colectivo Paidella y que hoy, como hace 43 años, deseamos esta alternativa global a la sociedad, estamos dispuestas a seguir defendiendo esta búsqueda de una vida mejor frente a quienes, siendo enemigos y enemigas de la libertad, tratan de imponer por todos los medios posibles su conservadurismo, la involución, la adaptación solapada o las ansias de poder. Paidella considera que presión y poder son actitudes deshumanizadas que no conducen más que a la perpetuación de un mundo intolerante y cada día más infeliz, incomunicado y esclavo. Por tanto, nuestra alternativa supone, por parte de todas y todos, un compromiso y una responsabilidad libremente aceptadas. El concepto de libertad es el eje generatriz de nuestro proyecto. Se encuentra actualmente deteriorado por una sociedad que no desea personas libres en realidad y que trata de confundirnos con lo que son las opciones fáciles. Nosotros no pensamos que la libertad pensamos que la libertad debe ser un proceso de vida. Y para poder educar en ese proceso, en este sentido, ayudamos al inmaduro o inmadura a madurar,
para poder así acceder a su identidad y a su máximo de felicidad. Ayudar a madurar a una persona inmadura y que esa madurez suponga una ética natural y humanística, que es la ética de la anarquía, lo hacemos a través de la ciencia de la pedagogía y de un proyecto concreto de persona, que responde a una determinada ideología común. Porque no existe educación neutral, porque toda educación lleva implícita una antropología. La educación en y para la libertad nada tiene que ver con el dejar hacer, porque si la persona, el niño o la niña, se queda sola, sin intervención, dejamos la puerta abierta a que responda sin ningún tipo de inconveniente al esquema antropológico que la sociedad potencia y transmite, y con el que no estamos de acuerdo. La guerra, la violencia, la discriminación, la opresión, la represión y la infelicidad están presentes alrededor de los niños y tenemos que intervenir. Pero tampoco debemos olvidar que el miedo a la libertad es una constante humana que evidenciamos día a día, porque la seguridad, la dependencia y la autoridad se sienta en la mayoría, y el precio de la libertad es casi siempre la soledad. Por ello, la libertad no se puede imponer. A la libertad únicamente se la puede amar, y esta sociedad ha ido enlosando ese concepto. Las personas que amamos la libertad nos reunimos en torno al proyecto de Paideia para generar igualdad, solidaridad, justicia, libertad, responsabilidad y el afecto y la ayuda mutua, la tolerancia y la felicidad. Y para conseguirlo, contamos con quienes deseen vivir y dejar vivir en estos valores humanos. Por ello, Paideia hace una declaración de principios constantemente en su quehacer diario, y sus principios son y serán los mismos a lo largo de su historia, una historia que tiene ya una larga trayectoria. Eso es lo que cuentan ellos. Voy a proyectaros el vídeo, pero me tengo que... ¿Puedes? Construimos un mundo en donde todos esos elementos de discriminación, de privilegios se eliminen. Y lo importante sea pues, cooperar, llegar a acuerdos libres, poderse manifestar sin rechazo, el uso de la palabra sin dificultades y cambiar un sistema en el que no haya autoridad, sino que no autoridad que jerarquiza, no autoridad que domina, sino que cada persona manifiesta su autoridad personal de sus actitudes para proyectarlas de forma solidaria. Es una manera de concebir un mundo distinto, donde se radiquen las desigualdades, la injusticia. Y entonces pensamos que si se construyen mentes con esos valores, tienen que incidir forzosamente en una sociedad para evolucionarla. Que es lo que, bueno, la anarquía ha pretendido siempre, ¿no? La autoridad, la represión, la policía, el castigo, todo eso lo que conduce es a una sociedad como esta, ¿no? La libertad no es algo que se le da a nadie, ¿no? Es una capacidad que tiene el ser humano para su propia realización, pero que ha de ir conquistando a lo largo de su tiempo, ¿no? ¿Cómo lo tiene que ir conquistando? Pues respetando la libertad de otras personas, defendiendo la igualdad, defendiendo la justicia, defendiendo la solidaridad, apoyarse mutuamente, buscando lo que es fundamental en toda persona, es su identidad, su libertad, ¿no? y su felicidad. Entonces es un camino tanto para las criaturas como para nosotros. Avanzar en cuotas de libertad, que significa más madurez, más deseo de evolución, más perfección, más desarrollo de la creatividad, más desarrollo de la formación, más desarrollo de la comunicación, menos violencia, menos competitividad, que es lo que el ser humano tiene que luchar constantemente con sus propias limitaciones, que como las tenemos, nadie las niega. Simplemente que poder compaginarlas de una manera que todos los seres humanos tengamos las mismas posibilidades de realizarnos como personas dentro de lo que queremos, ¿no? Pues digamos que recogemos pues toda la escuela, bueno, los socialistas utópicos para acá, todo lo que es la escuela nueva, la escuela activa, ¿no? Incluso llegamos hasta la escuela negativa de Rousseau y entramos luego en las líneas de las escuelas del trabajo, las escuelas comunistas, digamos, porque tienen su influencia dentro del campo del trabajo, las escuelas libertarias, apoyadas por los pedagogos de la inteligencia, de la afectividad, de la liberación sexual. Luego en las técnicas, pues el Freineo es Freire o es Nil. Así que lo que tratamos es de recoger desde todo este siglo todo lo que ha evolucionado desde digo en adelante, desde la creación de las escuelas como democracias, ¿no?
Entonces ya encuentro a Ferrer con las escuelas racionalistas y me entero que, bueno, que en este país durante muchos años han existido unas escuelas en donde la libertad, la concienciación, los valores eran importantes. Y entonces es cuando ya es de esas cosas que, bueno, estás actuando de forma anarquista, pero tú no sabes todavía que tu línea de funcionamiento, de pensamiento coincide. Es cuando se manifiesta el proyecto, es cuando se dice que es una educación libertaria. Pero es más intuitivo porque en aquella época las posibilidades que teníamos de formación política eran inexistentes, ¿no? El placer que te hace daño cuando quieres saber dónde estaba esto. Ocho, seis, siete, ocho. Cuando sale la primera promoción sin papeles, hace el graduado escolar, aprueba, puede acceder al bachillerato sin problemas, es cuando la gente empieza a considerar que el papel no es tan importante. Hasta esa época el papel era importantísimo. Claro. Y tú entras ya en esa época en donde, bueno, la cosa ya ha seguido un proceso en el cual se ha demostrado que no hacía falta, que también podían adquirir el papel, que podían ir al bachillerato y no había dificultades. Había unos resultados ya que demostraban. No nos preocupa de que no hubiese papeles porque ya veíamos que la educación que le iban a dar, le iban a tener, era bastante garantía para que ellos cuando llegasen a examinarse del graduado sacasen todo bien. Nosotros el primer año que estuvieron ellos allí fueron los primeros exámenes de graduado, todos aprobaron. El primer examen que tuvimos fue el de graduado escolar y fue horroroso. Yo lo recuerdo fatal. Yo también, muchos nervios, además eso, estás un año entero preparándote, pero es que yo no sabía realmente lo que era un examen. O sea, mis amigas hablaban de examen, pero yo nunca había estado en un examen. A mí me contaban que si no te puedes mover, no puedes hablar, no puedes mirar a nadie, porque como te cojan copiando, y era importante porque era para entrar al instituto, no es un examen normal. Y entonces llegas allí, no sé, muy mal, muchos nervios, mucho. Yo llegué aquí hace 18 años, conocí este proyecto y me encantó, absolutamente. Hasta el punto que mis 4 hijos están aquí, uno ya salió, y el resultado es absolutamente soberbio. Los niños aprenden responsabilidad personal frente a multitud de cuestiones, frente a ellos mismos sobre todo. Aprenden a ser solidarios, aprenden a reflexionar sobre la vida, sobre multitud de cuestiones que en otro sistema no se producen. Yo he conocido la escuela tradicional, la he sufrido mejor, y he conocido pues lo que es adquirir conocimientos de una manera autoritaria. Y ellos no adquieren conocimiento, sino que lo buscan necesariamente. Sienten una enorme atracción por el conocimiento, por una forma libre y sin mediaciones de una clase. Son responsables, en definitiva. La asamblea es la forma en que se tiene que relacionar las gentes de distintas edades y de distintas capacidades para quitar la autoridad y un sistema jerarquizado. Entonces la asamblea sirve para decidir, sirve para planificar, sirve para debatir, llegar a acuerdos, solucionar los conflictos, es decir, cualquier situación que se dé en la vivencia, en la asamblea con la participación y el mismo derecho para todo el mundo establece la igualdad. Queremos pedir explicaciones del por qué nos falta el material a cada uno de nosotros y nosotras y el por qué no se nos respeta y la gente nos toma a pitorreo cuando les damos confianza. Firma el grupo 1. Bien. Y los que nos faltan son... Bien, yo aparte de lo de la falta de respeto del material, a mí me importa más lo otro, que a nosotros también nos falta y el respeto y a nosotras, es decir, que cada vez que vais a entrar a nuestra clase, como si estuviésemos allí de objetos, o bien entráis gritando, os damos toda la confianza del mundo, os intentamos ayudar en los problemas que tenéis y no recibimos nada a cambio. Y cualquier cosa que se os dice para intentar ayudaros y que cambiéis de actitud, o bien os la tomáis a pitorreo, si os lo dice alguna persona adulta, pasáis de nosotros y nosotras. Pues votos a la propuesta de Pablo Arana, lo que acabo de decir. ¿Votos? 24. ¿Abstenciones? 3, 4, 5, 6, 7.
Dos. Tres. Se ha quedado la propuesta de Pablo Aranda, del grupo 1. Claro, cuando hay una dictadura, pues parece que el enemigo está claro, ¿no? Y entonces, pues la escuela era tan represora y tan terrible que un montón de gente se levantó en contra de esa escuela y los primeros años fueron muy importantes, ¿no? El problema es que luego, bueno, pues que viene la democracia y la democracia parece que significa la panacea de todos los males y hemos llegado a lo mejor y la escuela que ahora nos ofrecen, pues ya tenemos libertad de expresión y podemos hacer cosas. Entonces ahí hay un engaño, en el cual entra la gente progresivamente abandonando principios ideológicos de base y transformándose en lo que es más fácil, que es el cambiar los métodos, el cambiar las formas y poco a poco adaptándose a lo que se le demanda desde la estructura estatal y de la estructura social. Acaba convirtiéndose en una escuela muy pareja a la que existía, pero de formas diferentes. Es decir, ahora no es tan brutal la escuela, no es tan físicamente agresiva o violenta o represora, de tal manera que la respuesta la tenemos en la calle, ¿no? Que cada vez los centros escolares generan más conflictos de violencia, más conflictos de robo, de destrucción, menos capacidad de diálogo, menos capacidad de comprensión, más droga, más alcohol. ¿Qué está pasando cuando una escuela está generando una juventud totalmente desajustada, ¿no? En donde la competitividad es lo único, pero ni siquiera les compensa porque el futuro que se le presenta es bastante oscuro y no les dan perspectivas de futuro ninguna. Como además se ha creado el concepto del Estado tutelar, ¿no? Y parece ser que él tiene que solucionarlo todo, no se crea la juventud la perspectiva de que puede crear, que puede hacer cosas, que desde sí misma puede generar medios de trabajo y formas de vida. Y entonces ahí yo creo que está muy perdida, pero sobre todo está perdida porque no ha habido una intención de cambio. Y la gente de los años 60 como que se ha desinflado, como que se ha cansado, como que esto, bueno, pues es distinto, ¿no? Y se ha compensado así porque tal vez lo más difícil sea mantener una lucha, no realizarla en un momento puntual. Y entonces si no se es constante, pues resulta que la escuela pues no avanza, porque tenemos un siglo XX riquísimo en gente dedicada a la pedagogía, con grandes ideas, con grandes proyectos, en donde la libertad es el puntal fundamental para cambiar la sociedad, que han hecho las democracias burguesas, ¿no? Que se han cargado toda esa perspectiva de cambio hacia un futuro mejor. Yo muchas veces he tenido asamblea en mi casa, porque, por ejemplo, mi hermano quería ir a un sitio ese fin de semana, yo a otro, mi padre a otro, así. Pues entonces luego íbamos a la asamblea y votábamos. Entonces yo también hago ahí. Yo lo hago, pero... Por lo menos 10 minutitos a que pueda participar el auditorio en el debate y para cerrar el tema que estábamos trabajando. Me tengo que trasladar allí por si piden la palabra en algún momento, pero entre tanto podéis ir viendo si alguien quiere participar. Hola, lo primero, muchas gracias, que me han parecido muy interesantes lo que habéis presentado. Y os quería hacer una pregunta a los tres, en realidad, que es sobre la relación entre estos sistemas educativos que podríamos considerar alternativos, ¿no? Los tres, y el sistema educativo formal, institucionalizado. Entiendo que en la PROSPE habéis estado reconocidos en un momento dado, entendido por el Ministerio de Educación. Entonces, ¿en qué os ha limitado eso? ¿En qué os ha encorsetado en esto que comentabas de esa educación de clase a la hora de impartir una formación que está reconocida por el Ministerio, ¿no? Y luego con La Piña y en Valencia. No he entendido bien, si me podéis explicar un poco si sustituye la escolarización formal. Es un debate que hay en muchas ecoaldeas, ¿no? Que se considera a nivel legal, digamos, el homeschooling es alegal. Entonces, a mí me interesa especialmente si podéis comentar, has comentado, Albert, creo que algunas de las niñas están en la universidad actualmente, entonces, ¿cómo han sido ese reto de una educación que no está formalizada, por así decirlo, para que pues esto que se debate tanto entre dar una educación alternativa y luego pues
no cerrar las puertas a estadios más avanzados, pues por ejemplo universitarios, para lo que necesitas, no sé, haber hecho selectividad y haber pasado una serie de etapas y de exámenes en el sistema formal. Sí, podéis los tres hablar un poco sobre este tema. Gracias. Bueno, si quieres te respondo a la primera que se oye, ¿no? Que es, bueno, breve. Sobre lo de los títulos, la educación formal y todo eso. Nos llevó 2 o 3 años de debate tomar esa decisión, porque una escuela libre y, bueno, digamos que casi libertaria, no entendíamos muy bien de eso de dar títulos oficiales, ¿no? Pero bueno, hay que llegar a un compromiso entre lo ideológico y lo formal, ¿no? Entonces, una cosa era nuestra ideología y otra las necesidades de nuestras alumnas. Además, hubo un momento determinado en los años 80 que empezaron a pedir los títulos de graduado, incluso gente que llevaba 20 años de barrendera, de repente tenía que tener el graduado, ¿no? Entonces llegamos a un compromiso entre nuestra ideología y las necesidades. Un día en una asamblea dijo una alumna que le parecía muy bien que no quisiéramos títulos, pero que empezáramos por quemar los nuestros, todos los monitores que teníamos título, ¿no? Y ya dijimos, bueno. Y luego, otra segunda razón, curiosamente fuimos más libres en nuestros contenidos en las clases cuando pasamos a ser reconocidos que antes. Porque antes los alumnos terminaban en un examen libre, yo no sé si existen ya los exámenes, ¿no? Un examen libre, ¿sabes? Entonces, nosotros contábamos muchas cosas muy interesantes, pero llegaban a un examen que le preguntaban la lista de los Reyes Godos. Con lo cual, los últimos 2 meses de clase era aprenderse la lista. O sea, bueno, era cuando fuimos reconocidos, pues a partir de ese momento, como dábamos los títulos nosotras mismas, pues hacíamos lo que queríamos. Claro, teníamos un inspector, pero bueno, al inspector ya desde el principio le dejamos claras las cosas, oye, esto va así. Y bueno, pues, o sea, es decir, que hubo un aspecto práctico de la necesidad de nuestros alumnos y un aspecto que para nosotros fue sorprendente, que es aprender que estando bajo el paraguas de dar nosotros los títulos y no tener que ir a hacer exámenes libres, podíamos desarrollar mejor nuestro proyecto pedagógico. A ver, en nuestro caso, La Piña tiene una estructura de asociación, pero no está reconocida dentro del sistema educativo formal. Entonces lo que ha pasado, claro, nosotros tenemos niños y niñas pues a partir de los 3 años para adelante, depende de la época, ha habido hasta más adelante menos, pero no hasta secundaria, por decir así. Entonces, cuando han hecho el paso de La Piña al sistema formal, nunca ha habido, en principio, ningún problema. Simplemente han ido a una escuela, se han matriculado y han seguido. Incluso desde los acompañantes hemos pasado los informes, las observaciones, hemos podido estar en contacto, etc. En Cataluña hay un vacío legal, lo digo, el resto no sé, imagino que parecido, pero hay un vacío legal en este sentido de la no escolarización. Cuando hay problemas suele pasar cuando hay algún caso pues de desatención a la infancia, de desatención a los niños, etc. O, por ejemplo, cuando hay algún niño o niña que ha ido a la escuela, digamos, reglamentaria, formal, se ha ido y ha vuelto. Entonces ahí es y ha habido algún caso de alguna familia, no de La Piña, sino en otros lugares, o sea, en otros proyectos, que sí que han tenido algún problema. En general no va hacia lo penal si no hay casos de desatención, aunque sí que puede haber como la obligatoriedad de matricularlo en una escuela regida formalmente. Preguntabas por las limitaciones que puede suponer entrar en el sistema formal. Yo diría que si entras, es decir, hay un tema que estoy de acuerdo con Dida, que el tema de lo público, ¿no? Es repensar lo público, porque, claro, cuando vemos las experiencias de los 70, que había muchas cooperativas de familias que formaban sus escuelas y tal, hubo todo un proceso de regularización de estos proyectos en Cataluña, que es el CEPEC, el Col·lectiu d'Escoles per a l'Educació Pública a Cataluña. Muchas escuelas que estaban haciendo pues coeducación, el catalán, metodologías activas y tal, que eran escuelas privadas, cooperativas, se pasaron a la pública, un poco yo también he estudiado esto, y muchos de esos proyectos se diluyeron en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque entran profesorado, ¿no? A través del sistema funcionarial que
no comparte del todo las metodologías, porque entra una reforma educativa de turno que dice que la organización de la escuela tiene que ser de una manera, porque entra en un currículo determinado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay vocación de pública, pero ¿qué implica, ¿no?, estar en lo público? Proyectos que se hayan mantenido desde los 70 hasta ahora con esa vocación renovadora, transformadora, hay muy pocos que yo conozco en Cataluña. Por tanto, entrar en la pública desde la infraestructura a la asignación de profesorado, a la gobernanza interna de la propia escuela, tiene complicaciones. Claro, estaría muy bien poder hacer un sistema público que no dependa de el partido de turno que dicta unas leyes, de las reformas de turno que dictan unas leyes, y que pudiera contemplar, ¿no?, estas formas organizativas diferentes. Pero pienso que el tiempo también demuestra que, aunque lo otro lleva otras complicaciones, otras tensiones, está claro. Entonces la Piña de momento ha preferido ni intentar regularizarse ni nada, y eso ha implicado, por ejemplo, cierta invisibilidad o ciertas, bueno, ir por recaudos, o sea, por, digamos, circuitos diferentes. Bueno, se me escucha, ¿no? Gracias por la pregunta. A ver, yo puedo hablar más del movimiento cooperativo o de la experiencia esta de escuelas de formación agrícola. Es interesante lo que ha dicho Albert, bueno, una puntualización del movimiento de escuelas cooperativas que entraron, al menos en Cataluña, en el sistema público. Eso en el País Valenciano pasó. Sí, y muchas veces del País Valenciano lo que se hace es como reivindicar eso como una victoria, en el sentido de que se pudo mantener una cierta idiosincrasia, ¿no?, en el proyecto pedagógico, pero al final ya es la ley de turno, es la realidad diaria, es cada ley que va entrando, es la inspección de turno, y eso al final configura o articula una manera de estar y de hacer, ¿no? Y al final yo creo que, más allá de que las cooperativas en Valencia y alrededor sí que se hayan mantenido como proyectos propios ahora dentro de la realidad de los conciertos educativos, sí que es verdad que al final pues tampoco vivimos en el mundo hace 40 años, ¿no? Yo creo que hay una cierta despolitización o una sensación de despolitización muy, muy fuerte. Yo creo que en los proyectos educativos también existe. Respecto a las escuelas de formación agrícola, nacieron como entidades privadas, eran cooperativas de padres y madres, y la financiación, bueno, en el contexto en el que nacieron, eran gente que venía, como he dicho antes, del mundo de lo religioso, pero más desde un cristianismo así más democrático, digamos, con gente que venía de militancias bastante fuertes, anarquistas y marxistas. Entonces, eran escuelas que estaban tildadas, en castellano, sí, tildadas de nido de rojos, ¿no? Entonces era muy complicado financiar, entonces se financiaba a través de las familias y sobre todo, como he dicho antes, hay un grupo, el equipo gerencial cooperativo, que, bueno, luego eso ha derivado un poco, no sé si conocéis la experiencia de Mondragón en el País Vasco, que empezó también como una escuela politécnica, ¿no? Y bueno, es un entramado impresionante. Pues un poco sobre todo la gente que venía del movimiento más religioso sí que tenía su modelo ahí. Y bueno, alrededor de estas escuelas, de las cooperativas de vivienda, también se generó un supermercado, no sé si aquí no, pero en Cataluña seguro, que se llama Consum. Está una caja de ahorros, que es Caixa Popular, que es una entidad valenciana. Entonces, es como en Valencia, en cierta manera, es fácil seguir un poco el rastro del cooperativismo porque todo sale del mismo núcleo fundador, ¿no? Entonces, esa caja de ahorros, que ahora sí que es una entidad relativamente grande en Valencia, en aquel momento no, servía para financiar o ejercer de mediadores en el proceso de búsqueda de financiación. Y bueno, eso. Quedan un par de minutos. ¿Puedo hacer una intervención? Sí. En realidad quiero contar una anécdota para que esbocemos alguna sonrisa con respecto a la complejidad de estos proyectos y sobre la importancia del contenido que decía el compañero, ¿no? El contenido de clase. Estuve 10 años participando de La Piña como papá de 3 niños, pero en el momento que se decide poner el nombre al proyecto, las mayores son niñas de unos 5 o 6 años y lo primero que se dice como una cosa bonita, que podrían elegir ellos el nombre.
Entonces lo debaten y deciden que se llame, tenían un desacuerdo entre dos propuestas y entonces propusieron muy asambleariamente que se llamara de las dos maneras que habían propuesto, Collar Princesa. Ese era el nombre que hoy, si la educación fuera totalmente libre de libertad burguesa, estaríamos hablando hoy, en cambio de la piña, de Collar Princesa. Porque les volvimos a decir, por favor, volver a pensarlo, tener en cuenta que las princesas, los reyes, las tal, el collar, mirar aquí, no sé, estábamos en un pinar, ¿no? Otras posibilidades se reunieron y volvieron a insistir que el nombre que querían era Collar Princesa. Por suerte fue la piña al final, en el sentido de que en ese patio, en ese jardín, había piñas, y en el sentido también más catalán que creo que castellano, de hacer piña, de ir todos a una. Y si me permitís, una de estas niñas que puso este nombre es la que escribe el texto que me gustaría leer para responder la pregunta de si creéis que las escuelas libres han servido para promover la utopía a su alrededor. Y dice Lola, haber crecido en un proyecto como La Piña durante los primeros años de vida ha tenido una gran repercusión en todos los años siguientes. Desde que entré en la educación pública en segundo de primaria hasta ahora, mi segundo curso de carrera universitaria. La crianza colectiva, crecer acompañada de niñes de diferentes edades con quien sigo compartiendo mi vida, el hecho de aprender y equivocarme de la mano de personas tan bellas como eran y son las acompas, poder a preguntar todas mis inquietudes sabiendo que recibiría una respuesta, crecer tan alejada como fuera posible de las estructuras de poder, son factores que creo que me han marcado de por vida. Y esto que ha habido momentos de mi educación en los cuales he deseado lo que yo entendía como ser normal, haber crecido con la misma educación que recibieron mis compañeras y compañeros de la escuela pública, conocer lo que se suponía que tenía que ser guay o tener móvil antes que cualquiera. Pero soy consciente que todas estas diferencias que han marcado tanto mis padres como la educación que recibí en La Piña y los ambientes donde he estado desde chiqui me han hecho hoy día sentirme a gusto en espacios donde se cuestiona la normatividad, me han hecho ver la educación y la sociedad de otra manera y ser capaz de adquirir la conciencia crítica que muchas veces se intenta erradicar tanto en infantes como en adultos. Pues estupendo colofón, Albert. Muchas gracias a todos. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros y voy a cerrar ya la mesa pues un poco recogiendo la idea básica que creo, ¿no? que puede resultar de lo que hemos estado hablando, de que bueno, se trata de escuelas, las escuelas libertarias, se trata de escuelas que podríamos considerar utópicas, sí, pero no, ¿no? Sí, desde el punto de vista de los objetivos que plantean, del nivel de compromiso que suponen y que implican, ¿no? Y desde algunos de los objetivos que logran a nivel de formación de individuos, no por la cantidad de problemas con los que se encuentran, las dificultades de implantación en el marco social en el que vivimos, la presión que se recibe desde fuera, los problemas de coordinación, etcétera, ¿no? Pero también sí porque se basan en redes, estáis tratando de conectar con otros colectivos, de trabajar a otros niveles, ¿no? y de ampliar las perspectivas. Así que bueno, dentro de lo que habéis comentado, que ha sido muy rico y muy fecundo, creo, no sé qué pensaréis los demás, pero bueno, queda ahí la esperanza, ¿no? de poder seguir trabajando adelante hacia la utopía a partir de las escuelas libertarias, ¿no? Gracias.